todos, gracias por venir y es una satisfacción muy grande pues, el poder volvernos a reunir aquí. Nosotros que hemos estado un tiempo fuera, aunque aquí las actividades han continuado, el sábado pasado fue festivo y parece que no, echamos de menos, ¿no?, la tarea y el podernos reunir para aprender y para convivir y para estudiar, ¿no? Bien, yo para el día de hoy he preparado este tema, el tema de los desafíos del espíritu. Está extraído de la primera obra de la serie psicológica de Jesús y la actualidad. Y bueno, no vamos a entrar en temas complejos ni de psicología profunda, entre otras razones porque yo no soy muy pez para esas cosas y sería el primero que sería meterme en un jardín del cual no sabría salir y lo que es peor todavía, el mensaje se perdería. El posible mensaje que Joana nos pudiera transmitir pues se perdería, porque si el emisor y los receptores no reciben aquello que es importante, ese mensaje, aunque sea de una manera sencilla, pues no vamos a conseguir nada, ¿no? Pero bueno, lo consideré interesante en base a otras charlas que he dado y reconduciendo, digamos, otros temas que he tratado en algunas charlas, en algunas conferencias, pues lo vi muy interesante e ir encajándolo, ¿no? El tema de lo que el espíritu, lo que nosotros como espíritus tenemos como desafíos en la vida, ¿no? Y entonces Joana aquí nos hace un recorrido, nos hace un transcurso de lo que es la evolución del espíritu y cómo, de alguna manera, en un momento determinado, nosotros poco a poco vamos despertando y a través de lo que la vida nos estimula para poder ir desarrollando esa conciencia, ir desarrollando esas potencialidades que todos tenemos en nuestro interior. Y entonces vamos a empezar con el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 11, ítem 8, el capítulo de amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces nos dice algo que aquí lo hemos estudiado los lunes en el Evangelio, ¿no?, muchas veces, que el hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones y más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso, el punto álgido de ese sentimiento es el amor, ¿no? El amor en su máxima expresión es digamos, ese punto primoroso de la evolución, ¿no? Cuando nosotros alcancemos ese nivel de amor hacia todo y hacia todos, pues podemos decir que hemos hecho una conquista verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y todas las fases son importantes, todas son necesarias. La etapa del instinto ha sido y es necesaria, ¿no? Todavía sigue siendo necesaria. El instinto no es algo... Porque Dios, no nos olvidemos nunca, Dios no crea nada que sea perjudicial, al contrario, todo tiene su razón de ser, su necesidad, pero el espíritu, en la medida en que vamos evolucionando, pues debemos de saber administrar y a través de las experiencias saber ir transmutando, saber ir colocando, por decirlo así, cada faceta y expresión del ser humano en el lugar que le corresponde. Aquí nos dice, en un primer momento, instintos, más avanzado y corrompido se refiere, habiendo vivido experiencias, habiendo recibido estímulos de fuera, tiene sensaciones, ¿no? Las sensaciones se originan en la interacción entre el mundo exterior y el cuerpo a través de los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Y luego esas sensaciones, esas emociones, ese desarrollo, esa instrucción, ese desarrollo del intelecto, nos ayuda a sensibilizarnos y a desarrollar esos sentimientos, ¿no? Y como estábamos comentando, la expresión máxima ya es la del amor, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de alcanzar esos niveles de amor, ¿no? Que es lo que el Evangelio, a través de sus distintas lecciones, a través de sus distintos capítulos, enseñanzas, mensajes, pues nos trata de transmitir, ¿no? Nos trata de transmitir para que vayamos desarrollando, ampliando la conciencia y podamos expresar ese sentimiento unido a la razón y a la experiencia en su máxima magnitud, ¿no? ¿Y cuál es el modelo, cuál es el ejemplo más grande? Si tuviéramos que pensar en alguien que expresara de una manera 100% más excelsa, por encima de cualquier otro ser humano que nosotros hayamos podido conocer o que la historia refleje, ¿cuál podría ser la máxima expresión? Pues ni más ni menos que el propio Maestro Jesús, ¿no? Y en ese mismo Evangelio nos dice que el amor, en ese mismo capítulo, en ese mismo párrafo, nos dice: el amor resume toda la doctrina de Jesús. O sea, el amor es el compendio
final de todas las expresiones, de todas las experiencias, de todos los supuestos milagros, de todos los hechos con los apóstoles, etc. El amor resume toda la doctrina de Jesús porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos que en una primera ocasión cumplen una función determinada, los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Aquí nos está diciendo que el progreso realizado no nos dice como progreso final, sino el progreso realizado es el progreso que nosotros poco a poco vamos desarrollando. Que ese amor, ese campo, esa expresión cada vez puede ir sublimándose y puede ir expandiéndose, ¿no? Gurdjieff, el eminente psicólogo ruso, en un acertado análisis con respecto al hombre, se refirió a los dos estados con los cuales se presenta como consecuencia de su nivel de conciencia, ¿no? Cuando hablamos de nivel de conciencia, está claro que hemos hablado de instintos, de sensaciones, de sentimientos, de emociones, pero globalmente Gurdjieff, desde el punto de vista psicológico, nos habla de dos estados de conciencia. Uno, el adormecido, y otro, el despierto, ¿no? ¿En qué estado nos encontramos nosotros? Hay de todo. O si analizamos la sociedad, pues hay de todo. Hay muchas conciencias que están dormidas, hay otras conciencias que están despiertas, hay otras conciencias que están todavía en el duerme-vela, en el sentido de que están adormecidas pero hacen esfuerzos, como luego nos va a explicar aquí Joana, tratando de desarrollar, de tratar de despertar, de despuntar un poco, de salir de esos hábitos del pasado y pasar de ese estado de adormecimiento a un estado de despertar. El adormecimiento podríamos denominarlo como el hombre fisiológico, ¿no? El hombre que come, bebe, duerme, practica el sexo y no le digas otra cosa porque no quiere saber nada de nadie, de nada más, ¿no? Es una vida puramente material, ¿no? Muchos de ellos también están vinculados a las religiones, pero las religiones las tienen un poco como un bastón, digamos, de apoyo moral en el cual, pues, digamos, descargan un poco los conflictos que le puedan surgir en un momento determinado a nivel religioso, a nivel espiritual, pues digamos que lo cubren con, pues eso, pues acudiendo a los ritos religiosos, participando en determinados rituales, y con eso ya considera que ya ha podido superar la situación, ¿no? Ya ha podido, pero digamos que son una forma de vivencia de las religiones sin un compromiso real, sin un entendimiento real del conocimiento. Si repasamos la historia, también vemos que muchas veces ha sido la propia sociedad, el propio sistema, el que ha alimentado ese tipo de vivencia religiosa, una religiosidad superficial en la cual los únicos que tenían aptitudes para pensar desde el punto de vista religioso sobre el Evangelio y sobre la teología solo lo tenían las personas que estaban designadas por el clero y por la institución religiosa, que son los que debían de determinar y tenían que decir lo que estaba bien y lo que estaba mal y cómo había que pensar y lo que no había que pensar. Entonces, digamos que de alguna manera existía una castración social en el sentido de que no se le permitía a la gente, pues, poder desenvolver, poder aprender y poder desarrollar. Y eso fomentaba precisamente ese adormecimiento. Habían personas que les interesaba ese dominio y ese poder, ¿no? Eso ya lo comentamos también un poco cuando hablamos sobre Kardec hace unas semanas, en el cual ya en el siglo XIX ya hubo un esfuerzo por tratar de despertar, ¿no? De salir de esa situación, ¿no? Además, en una época en que la clase religiosa pues todavía quería como reforzar el pasado y mantenerlo a toda costa, ¿no? Y entonces ahí se produjo una lucha que por ley de evolución más tarde o más pronto eso tenía que perder, ¿no? Se tenía que desligar, ¿no? Entonces hablamos de adormecimiento y de despierto, y además hay un dato muy curioso que leí el otro día, que en determinados estudios que están haciendo hoy día con respecto a los jóvenes, ¿no? Y hay unos estudios que dicen que hay un porcentaje cada vez más elevado de jóvenes que prefieren el bienestar, y cuando hablamos de bienestar estamos hablando del ocio, del tiempo libre, de las relaciones sociales, más que la preservación de valores democráticos. Prefieren perder una parte de libertad mientras les respeten su estatus de vida, no su modus operandi, ¿no? Son personas que, o la mentalidad es de preocupar, como existe un desencanto muy grande con respecto a la política, con respecto a los gobernantes, lo ven todo como una mentira, pues digamos como que dicen, mira, yo todo eso es algo que yo no quiero saber nada, yo que me dejen vivir y yo me dedico a lo mío. Es una manera también
al margen de lo que comentábamos antes, aparte del tema religioso, también es una manera de vivir adormecidos, ¿no? Porque es como querer prolongar la juventud, querer prolongar la adolescencia y no querer hacernos mayores. Porque, ¿qué es el signo que demuestra que nos hemos hecho mayores? Cuando asumimos responsabilidades. Cuando no asumimos responsabilidades, pues viene que las familias se desestructuran, viene que la gente no quiere tener hijos, la gente no se quiere casar, la gente no por sí. Es que si sale mal, es que si tengo un hijo y si no lo puedo criar, es que si criar, si es que me tira de... O sea, es muchas veces, debido a esa falta de planteamientos de tipo espiritual, pues nos lleva a confundirnos y pensar que ese modelo de vida es mucho más seguro entre comillas, que el compromiso de una persona madura que dice yo asumo la responsabilidad, y al asumir la responsabilidad de algo te puede salir bien, te puede salir mal, te puede salir regular, pero yo asumo esa responsabilidad. Digamos que como que todo conspira un poco a evitar ese tipo de responsabilidad, y eso es algo que también a nivel espiritual nos está perjudicando desde mi punto de vista. Entonces vienen las distracciones, las fugas psicológicas. Yo, como no quiero asumir responsabilidades, pues me voy a viajar, me voy a Sri Lanka, me voy a tal, o ya me voy a sitios paradisíacos, me voy a tal, y bueno, pido un préstamo al banco y ya lo pagaré y tal, ¿no? Fugas psicológicas, como puede ser el alcohol, como puede ser mil cosas, ¿no?, que tenemos hoy día, ¿no? Las redes sociales muchas veces también es un medio no tan sutil, iba a decir sutil, pero no tan sutil, también de evasión, ¿no?, de estar inmersos en muchas veces cuántos hogares estamos todos con los móviles, con una comida y están todos con los móviles y no hay ni conversación ni hay nada. O en los viajes a los niños se les pone la pantallita para que vean los dibujos animados y todo el viaje los niños no saben ni por dónde van, ni ven el paisaje, ni saben si hay montes, no ven nada. Porque simplemente con la pantallita así no molestan a los papás y el niño pues está viendo los dibujos animados y él mismo se va cambiando los canales, se va viendo los dibujos que le apetece hasta que un viaje de 1 hora, de 2 horas o de lo que sea, ¿no? Esa convivencia, todo eso se va perdiendo, ¿no? El inmediatismo, ¿no? Todo lo queremos para allá. A mí no me hables del futuro, porque el futuro ya veremos si nosotros los jóvenes el día de mañana vamos a cobrar pensiones, ya veremos la vivienda, etcétera, o sea, una serie de condicionamientos sociales que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y lo queremos todo, queremos vivir el día, ¿no? Y decir, bueno. Y por último, pues la diferencia entre tener y ser, ¿no? De la que muchas veces en sus conferencias nos hablaba Divaldo, ¿no? Y quería hablar también de ello en Joana de Ángelis, ¿no? De que estamos más preocupados en tener que realmente ser, ¿no? Y el ser significa, como decía antes, asumir una responsabilidad, y el ser está muy por encima de que temporalmente uno pueda tener o deje de tener, ¿no? Porque al final es el ser la esencia de uno mismo, ¿no? Y todo eso está muy relacionado con la conciencia dormida y con la conciencia despierta, ¿no? Pero claro, la evolución continúa, la evolución sigue, y en algún momento pues tendremos que despertar nuestra conciencia, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Y qué mecanismos tiene la sociedad? ¿Qué mecanismos tienen las leyes divinas para pasar de ese estado de adormecimiento a ese despertar de la conciencia, ¿no? Porque la espiritualidad tiene mecanismos a través de la ley de evolución y a la ley del progreso para que nosotros en algún momento dado, no de la noche a la mañana, porque eso no es algo brusco, sino que eso es algo que paulatinamente se va desarrollando. Y en esta obra, que es la primera de la obra psicológica de Joana, Jesús y la actualidad, pues aquí nos habla precisamente de ese desafío, ¿no? De ese desafío para el espíritu, ¿no? Y nos dice que el proceso de la evolución constituye para el espíritu un gran desafío. Por eso estamos aquí encarnados. El motivo de estar encarnados en un cuerpo físico, con todas sus limitaciones, con todas sus historias, con todas sus cosas, es precisamente por eso, ¿no? Porque es una constante lucha, como vamos a ir viendo, ¿no? Y nos dice, acostumbrado el ser humano a las vibraciones más fuertes en el campo de los sentidos físicos, hablábamos antes del hombre fisiológico, solamente cuando el dolor lo visita, comienza a desear impresiones más elevadas, en las cuales pueda encontrar alivio, anhelando por conquistas más importantes. Cuando somos jóvenes, todo es energía, lo aguantamos todo, nos podemos ir a trabajar y por la noche de fiesta y el día siguiente levantarnos y irnos a trabajar otra vez, y bueno, te tomas 2 Aquarius o lo que sea, o como las bebidas esas energéticas, y uno se cree que se puede comer el mundo, ¿no? Y que lo soporta todo, ¿no?
Y hasta que llega un momento en el cual pues el dolor nos visita y entonces nos damos cuenta de que somos mucho más vulnerables de lo que nos imaginábamos, ¿no? Y que la existencia física hay que saberla aprovechar y una serie de reflexiones, de realidades que el dolor nos trae, que nos hace comprender que en muchos aspectos a veces hemos medido mal nuestras fuerzas y no hemos sabido interpretar adecuadamente esas realidades, ¿no? Y nos dice, al vivir en lucha constante contra los factores constrictivos propios del nivel evolutivo en que se demora, algunas veces experimenta paz y entonces la quiere de forma duradera. En ese vaivén, en esa lucha de la enfermedad, de las vicisitudes de la vida, llega un momento en que el espíritu, pues, cansado a veces de la vida, cansado de los errores, cansado de las contrariedades, pues en esos momentos de paz que tiene, pues parece como que va valorando mejor la vida, va valorando mejor las situaciones, y es algo que todos debemos de reflexionar. Hay una pregunta muy interesante, muy profunda, del libro de los espíritus, la 634, en la que Allan Kardec interroga a los espíritus y les pregunta ¿por qué el mal está en la naturaleza de las cosas? ¿Por qué el mal está en la naturaleza de las cosas? Fijaros qué pregunta. Y se refiere, y claro, matiza la pregunta a Kardec. Dice, me refiero al mal moral. ¿No podría Dios crear a la humanidad en mejores condiciones? La pregunta interesante. Y los espíritus le contestan, ya te lo hemos dicho, los espíritus han sido creados simples e ignorantes. Dios deja que el hombre elija el camino, tanto peor para él si toma el del mal, pues su peregrinaje será más largo. Si no hubiera montañas, el hombre no comprendería que se puede ascender y descender. Si no hubiese rocas, no comprendería que existen cuerpos duros. Es preciso que el espíritu adquiera experiencia y para eso necesita conocer el bien y el mal. Por esa razón existe la unión del espíritu con el cuerpo. Por esa razón existe la unión del espíritu y el cuerpo, que es la existencia física. Necesitamos vivir las vicisitudes de la vida y conocer el mal. No significa que conocer el mal nos tengamos que impregnar de él y ser partícipes de, no necesariamente. Que muchas veces ahí, cuando hablamos de la reencarnación y de la ley de causa y efecto, a veces eso nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y es algo que posiblemente no lo terminaremos de comprender al 100% en esta existencia, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que necesitamos conocer el mal precisamente para como aquí nos explica muy bien el espíritu de la verdad, que necesitamos conocer el bien y el mal y como es conocer las montañas, pues las montañas pues cuesta un trabajo subirlas, cuesta trabajo bajarlas, el frío, el calor, las vicisitudes de la vida, porque si todos nos lo dieran sencillo y fácil, pues no sabríamos valorar, no tendríamos realmente conciencia no tenemos una conciencia despierta para valorar realmente las cosas, lo que significan y lo que valen, ¿no? Por eso las personas que son muy amorosas, las personas que tienen un desarrollo del amor muy grande, tienen una capacidad de empatía extraordinaria. Y esa empatía llega hasta tal punto que la otra persona lo capta y lo percibe, ¿no? Claramente, ¿no? Y esa persona se siente escuchada, se siente querida, se siente protegida. ¿Por qué? Porque la persona que siente ese cariño le está explicando su problemática y se hace cargo, se comprende perfectamente. Y eso realmente así es como funciona el amor, ¿no? No haciéndote cómplice del mal, pero sí entendiéndolo y ayudando a que eso se pueda corregir, ¿no? De hecho, el Maestro Jesús, que hablábamos antes en la clase anterior, él nunca en ningún momento se hizo cómplice del mal y de hecho lleva 2000 años esperando a ver si nosotros pasamos de esa conciencia dormida a esa conciencia despierta. Y él claro que conoce perfectamente todas las vicisitudes que nosotros estamos viviendo porque él las vivió en su momento, hace miles, millones de años seguramente. Él ya las vivió, él eso ya lo sabe. Entonces, porque si él no lo hubiera vivido, ¿de qué modo nos hubiera podido ayudar o nos podría ayudar? No nos podría ayudar porque si él no hubiera conocido el bien y el mal en su proceso de desarrollo evolutivo, en sus primeras etapas, él no podía tener conciencia, aunque hayan pasado millones de años desde que él abandonó todos aquellos niveles, no podría entender lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y él lo entiende perfectamente y sin embargo se brinda y constantemente nos está esperando a que nosotros despertemos y empecemos a... Entonces es una invitación que él desde hace 2000 años nos está haciendo constantemente. ¿Qué nos trae la doctrina espírita? Pues la doctrina espírita nos trae muchas cosas, entre otras, pues ese proceso que muchos de nosotros fuimos impedimento para que eso fuera así,
de ese desarrollo intelectual, porque si el cristianismo desde un primer momento hubiera llevado su evolución natural, con los defectos nuestros, con nuestras incomprensiones, con nuestras carencias, pero si nosotros hubiéramos permitido que la gente razonara, hubiéramos invitado a la gente a razonar, a debatir y a crecer, seguramente el espiritismo hubiera llegado quizás antes y quizás de una manera pues menos, no sé, menos así, digámoslo así, turbulenta o pragmática como vino, ¿no? En poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque el espiritismo está haciendo algo que seguramente nosotros desde hace mucho tiempo debíamos de haber estado haciendo, ¿no? Que es razonar. Por eso existe el Evangelio según el espiritismo, porque el Evangelio no es algo sagrado, ni muchísimo menos, es algo que tiene un fundamento y que hay que analizar y que hay que estudiar y hay que ver el porqué de las cosas. Cuando hablamos de perdón hay que saber por qué hay que perdonar. Y hoy día la ciencia nos viene, como he puesto el ejemplo del perdón, hoy la ciencia nos viene a decir, la psicología profunda, la psicología moderna nos dice que el perdón libera al ser y le evita un sinfín de enfermedades, porque ya se ha llegado a la conclusión, no de ahora, desde hace ya bastante tiempo, de que la cuestión psicosomática tiene mucho que ver sobre el cuerpo humano. Y la persona que ama, la persona que perdona, vive con mucha más salud que la persona que vive resentida, con envidia, con odio, porque todo eso afecta al hígado, a los pulmones, al corazón, a todo el sistema inmunitario. Eso está demostrado científicamente. Eso no es una teoría evangélica, no es una teoría bonita religiosa, no, es que tiene su fundamento, ¿no? Y bueno, y vamos a continuar. Entonces es muy importante que nos fijemos en la cuestión esta del dolor, porque yo aquí he traído del libro Pablo y Esteban, el capítulo 7, si no recuerdo mal, las primeras persecuciones, un diálogo muy interesante entre Gamaliel y Samonio. Gamaliel era un miembro destacado, los que han leído la obra lo recordaréis, era un miembro muy destacado del Sanedrín, no era ningún fanático como muchos de sus compañeros, era un hombre razonable, era un hombre justo, era un hombre muy culto, y era consejero y amigo muy respetado y querido por el propio Saulo. Y en esa época en la cual Saulo estaba enrabietado, quería destruir a los seguidores del camino, a los cristianos, que entonces no se denominaban como tal, pero bueno, los seguidores del camino, los seguidores de Jesús, él estaba encarnizado, estaba fanatizado, quería destruirlos, y Gamaliel pues le decía paciencia y tal. Entonces él, como hombre inteligente y prudente, él se daba cuenta de que ahí estaba ocurriendo algo, de que este movimiento, los seguidores del camino, entre los cuales estaba Pedro, estaban algunos de los que habían sido sus discípulos, los discípulos de Jesús, pues estaban haciendo una labor muy buena. Entonces a él le llegaban pasajes del Evangelio, le llegaban mensajes del Evangelio, y eso a él le hacía reflexionar. Y él tuvo la curiosidad un día de motu propio, por su propia iniciativa, de decir, yo me voy a acercar allí, porque yo sé que recogen a enfermos, explican y tal, voy a dar una vuelta por allí y voy a ver la labor que esta gente hace, ¿no? Como visita, no les voy a censurar, y llega allí y lo recibe con un cierto recelo. ¿Por qué? Porque muy amigo de Saulo, saben Saulo la situación y la motivación que está teniendo. Saulo ya les había visitado anteriormente y les había montado allí una escena, ¿no? Amenazándolos y diciéndoles que los iba a destruir. Y casualmente Gamaliel allí se encuentra a Samonio. ¿Samonio quién es? Pues Samonio era un hombre de una posición acomodada, muy respetable, un hombre justo, con una familia bien estructurada, un hombre que se ganaba la vida bien, pero un buen día cae enfermo y descubre que lo que este hombre tiene es el mal de Hansen, ¿no? La lepra. Entonces ahí todo el castillo de naipes, todo lo que su vida había sido hasta ese momento, se le desmorona por completo. Y se encuentra con que, bueno, la familia lo rechaza, le despojan de todos sus títulos, le quitan la autoridad para poder tener firma y tener potestad sobre sus bienes, que son de él, pero al estar enfermo, verdaderamente como un leproso, pues se lo quieren quitar de encima, los hijos lo denuncian, llegan las autoridades, lo cogen y se lo llevan pues, como si fuera un delincuente, como si fuera un extraño. Claro, el golpe moral, aparte de la enfermedad, que ya de por sí es un golpe, el golpe moral es muchísimo más duro para este hombre. Entonces, claro, a él lo mandan al valle de los leprosos
y de los inmundos, y allí pues él dice, no se resigna, y yo aquí no me quedo, voy a buscar amigos, voy a buscar, porque ahora todo el mundo le da la espalda. Dice, pues yo me voy a ir como pueda, aunque sea arrastra, me voy a ir hasta Jerusalén y voy a buscar, porque yo sé que allí, el hombre no perdía la esperanza, yo tengo influencia, yo sé que allí me van a ayudar y tal. Y entonces, claro, él en unas condiciones físicas ya deplorables, los pies los tenía ya medio deformes, total que al final desfallece y pasan los seguidores del camino y lo encuentran y lo recogen, se lo llevan allí al refugio, lo cuidan y le hablan de la buena nueva, le hablan de Jesús, que no se preocupe, que el Maestro ha venido para ayudarnos a salvarnos si nosotros hacemos lo que debemos hacer, el amor, tal. Y él, pues claro, ahí eso es algo que a él le da lo revitaliza, ¿no? Porque la vida le había golpeado tan duro que ahí encuentra él un foco de esperanza. Entonces, claro, Gamaliel cuando llega allí, que resulta que era muy amigo de Samonio, que había conocido cuando Samonio estaba bien, Gamaliel no sabía nada del Sanedrín, no sabía nada de la historia de Samonio, de lo que le había pasado. Entonces se lo encuentra allí y entonces le pregunta, oye, ¿pero qué haces tú aquí? Entonces, claro, el hombre lloroso, tal, le explica lo que le ha pasado, entonces empieza a hablarle, y después de explicarle todo lo que le ha pasado, que Gamaliel lo siente mucha pena por eso, pues entonces Samonio empieza a hablarle con entusiasmo de la buena nueva, empieza a hablarle de Jesús, empieza a hablarle del amor, del perdón y tal, y entonces le dice que Jesús es el Mesías. Y entonces hay un diálogo entre los dos, muy breve, que yo lo he traído para que nos demos cuenta de la importancia a veces de las palabras y del significado del estado en el cual nos encontramos cada uno de nosotros a la hora de recibir un mensaje o no. Y entonces, después de explicarle a Samonio todo el tema de Jesús, le dice, creo que Jesús de Nazaret, por lo que veo, fue un modelo de renuncia en base a ideas que hasta hoy no pude investigar y comprender, pero de ahí a considerarlo el propio Mesías. O sea, aquí Gamaliel tomó una postura prudente de decir, bueno, todo lo que me estás diciendo me parece maravilloso, pero bueno, de ahí a decir, es un poco a la defensiva, como diciendo, bueno. Y entonces, claro, la respuesta, que estaba muy inspirada de Samonio, es tremenda, es buenísima. Dice, si yo tuviera salud y estuviera plenamente relacionado con mi familia y gozando de mis bienes que conseguí con esfuerzo y trabajo, tal vez sería uno más que dudara de esta realidad confortadora. Ahí el golpe que le da a Gamaliel es un golpe tremendo, ¿no? Porque ahí le demuestra que en realidad lo que es el despertar de la conciencia no es una cuestión intelectual, sino que tiene mucho que ver con lo que nosotros, claro, por el nivel evolutivo que hayamos podido desarrollar y por la forma en que encaramos y vivimos y enfocamos la vida, ¿no? Por esa escala de valores que cada uno de nosotros tenemos, no la que decimos, sino la que realmente se manifiesta en nuestro diario vivir, ¿no? Que a veces es muy diferente a lo que nosotros expresamos, ¿no? Y entonces aquí entonces claro, continúa y Gamaliel le dice, reconozco que hablas con mucha sabiduría. Estoy en una edad que no sería de mucha utilidad alterar los principios, pero no puedo mostrarme contrario a tus suposiciones, pues estoy bien de salud, gozo del cariño de los míos y llevo una vida tranquila. Y dice, mi facultad de juzgar, por lo tanto, debe adecuarse en otra dirección. Qué interesante, ¿no? Sí, claro. Qué interesante. Y claro, y ahí Samonio lo remata, ahí Samonio ya lo remata. Pero el hombre, de una forma espontánea, dice, sí, dice, es justo, retrucó inspirado, por ahora no estáis necesitados de un Salvador. Y es por eso que el Cristo afirmaba que vendría para los enfermos y los afligidos. Ahí ya lo remata, ahí ya lo remata. Claro, luego continúa una reflexión de Gamaliel, dice que Gamaliel comprendió el alcance de esas palabras. Quedaba para meditar una vida entera, fijaros. Sintió que los ojos se le humedecían. La observación de Samonio le penetró en lo profundo del corazón, puesto que era hombre sensible y justo. El hombre se dio cuenta de que esa conversación tenía un significado mucho más profundo de lo que él se imaginaba y que era un diálogo que él en ningún momento se esperaba que se lo fuera a encontrar, porque él en realidad ha ido allí un poco para mirar a ver lo que hacen y sin ninguna pretensión, ¿no? Para luego él analizar en su casa y sacar sus propias conclusiones y se encuentra con un nuevo apóstol, porque podríamos considerar a Samonio como un nuevo apóstol, porque a raíz de esas vicisitudes que él vive, de esos golpes tan duros de la vida, él despierta la realidad espiritual, porque ya digamos que las ilusiones materiales ya se le han desvanecido todas, y entonces ya digamos que florece la parte espiritual, y ahí es donde él habla y le habla con mucha propiedad a Gamaliel, ¿no?
Y por eso, y esto que estábamos leyendo antes, de que el dolor muchas veces nos hace despertar, y aquí nos damos cuenta de que sí, porque en el caso este de Samonio, pues un ejemplo muy claro de cómo el dolor muchas veces al espíritu la puede hacer despertar de una manera extraordinaria, ¿no? Por eso que este diálogo siempre me ha llamado mucho la atención, es muy bonito, y en alguna conferencia sí que me ha gustado compartirla porque es muy, muy significativo, ¿no? Pero bueno, continuando con Joana, nos dice: en el comienzo se imponen los dolores con intervalos de bienestar, ¿no? Más allá de este hecho histórico y fascinante, ¿no? Bueno, por lo común, pues todos tenemos dolores, todos tenemos intervalos de bienestar, hasta que el ser consigue la tranquilidad con breves presencias de sufrimiento para culminar en la plenitud sin aflicción. O sea que los dolores, en la medida en que nos vamos equivocando, en la medida en que nos desviamos de las leyes universales, del cumplimiento de las leyes universales, ¿no? Pues eso nos genera problemas y nos van surgiendo dolores, ¿no? Nos van surgiendo situaciones difíciles, ¿no? Hay un texto, está aquí. Hay un texto en el libro Despierte y sea feliz que también es bastante gráfico sobre lo que aquí nos dice, ¿no? Dice: las situaciones difíciles que vives forman parte del proceso evolutivo de todas las criaturas. Enfermedades, incomprensiones, problemas en el hogar, limitaciones orgánicas, dificultades económicas, son los mecanismos de los que se valen las leyes soberanas para estimularte a que avances, a que conquistes los niveles más elevados, ¿no? Pues un poco sería lo que nos está diciendo aquí. Y luego continúa: de grado en grado asciende cayendo para levantarse, atraído por el sublime tropismo del amor. Cuando habla de tropismo se refiere, bueno, en biología es un fenómeno en el cual las plantas describen un movimiento de crecimiento en una dirección determinada, ¿no? O sea que en realidad es una reacción a un estímulo externo, ¿no? Las plantas reciben un estímulo que les provoca pues, que las flores se abran al sol, como por ejemplo los girasoles, tengan un crecimiento uniforme, etc., ¿no? Y aquí cuando habla del tropismo del amor, es el amor que subyace en nosotros mismos, esa misma chispa divina que nosotros somos, nos provoca más pronto o más tarde ese tropismo, esa atracción que hace que el amor más pronto o más tarde, como digo, pues crezca y se desarrolle, ¿no? Y nos dice: alcanzar el nivel más elevado significa el triunfo para él, ¿no? Esas conquistas que venimos en unas determinadas condiciones, en una asistencia, y el conseguir avanzar, pues eso ya es una conquista, que eso ya se nos queda grabado en nosotros para el futuro, ¿no? Y eso para nosotros ya es una satisfacción. Nos podremos equivocar en otras o dejar de hacer otras cosas, que eso se nos seguirá quedando pendiente, ¿no? Pero esos estímulos que nos han provocado a través del dolor, a través de las vicisitudes de la vida, familiares, económicas, etcétera, que nos han obligado a reaccionar positivamente y que al final hemos conseguido superarlas, pues es una conquista que ya se queda inmerso en el espíritu, ¿no? Y que todo eso forma parte de ese tropismo del amor, que en definitiva es la ley de evolución y de la ley del progreso, que va actuando silenciosamente para todas sus criaturas, ¿no? Porque Dios no crea nada que sea inútil, Dios no hace nada que sea inútil. Podemos desviarnos por ese libre albedrío para poder conocer el bien y el mal y poder ir evolucionando y adquiriendo experiencia, pero al final siempre es positivo porque esa es nuestra fatalidad, ¿no? Por decirlo así. Y nos dice: aturdido e inseguro el espíritu descubre una conspiración casi general contra el fatalismo de su evolución, ¿no? Al final son las herencias pasadas que ahora resurgen y buscan retenerlo en el área estrecha de lo inmediato, en un nivel inferior de conciencia donde apenas se nutre, duerme y se reproduce, indiferente a las emociones de lo bello, lo noble y lo sano. O sea, aturdido e inseguro descubre una conspiración casi general contra el fatalismo de su evolución. ¿Cuántas veces vienen personas aquí con problemas de tipo espiritual, mediúmnico, con conflictos familiares graves, y vienen con la esperanza de que nosotros le resolvamos el problema, ¿no? No solo aquí, sino que incluso personas que van, que diría yo, que van al psiquiatra o van al psicólogo y quieren que les den una solución fácil para salir de los problemas. Y de los problemas no se sale ni fácil ni difícil, depende de la voluntad y del esfuerzo que el ser humano, que el individuo ponga para ir resolviendo esos problemas, pero uno tiene que poner de su parte, ¿no? Y parece como que quiero quitarme ese problema de aquí, de encima, que es a lo que voy, pero sin yo hacer nada, no sin yo cambiar, y eso es imposible.
es precisamente esos problemas los que nos están obligando y nos están diciendo, tal como has vivido tú hasta ahora, te ha podido servir hasta este momento, pero esto ya no te sirve de cara al futuro, porque tienes una herencia, vienes de un pasado que te has cerrado mucho, llevas mucho tiempo estancado en esta faceta evolutiva de tu evolución y tienes que avanzar. Y hasta que no tomes la decisión, ese problema no va a salir de tu vida, no va a salir de tu vida. Por eso muchas veces Jesús, cuando curaba a los enfermos, le decía, vete y no peques más. Estaba diciendo, si continúas viviendo como has vivido hasta ahora, pues esa enfermedad se te volverá a reproducir e incluso peor. Queremos el estatismo, queremos no salir de nuestro estado de confort, pero los problemas queremos que nos los resuelvan, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Eso es propio de nuestra inmadurez todavía evolutiva, ¿no? Y nos dice, anestesiado por las necesidades vegetativas, busca apenas el gozo que termina por causarle saturación, pasando a un estado de tedio que anticipa la necesidad apremiante de otros valores, ¿no? Todo lo que antes nos satisfacía, todo lo que antes nos llenaba, llega un momento en que, como pasa con el ser humano, lo que en la infancia te motiva, cuando llegas a la adolescencia no te sirve. Y luego cuando llegas a la adulta, pues lo que hacías de adolescente pues ya no te vale. Pues a nivel evolutivo con el ser humano ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Lo que antes nos llenaba o nos parecía bien, el espíritu se va sensibilizando, se va desarrollando y lo que antes te valía ahora ya no te vale. Entonces vas buscando, tienes una necesidad apremiante, como dice aquí, de buscar otros valores, ¿no? De buscar otras perspectivas, ¿no? De indagar, ¿no? Por eso muchas veces hay mucha gente que descubre el espiritismo así, muchas veces buscando. ¿Cuántas veces decimos, y eso me pasó a mí de joven, es decir, es que yo buscaba respuestas, y hay gente que las busca, aunque no de una manera directa, pero de forma indirecta. Llega un momento que escucha una charla, una conferencia, o le llega a sus manos un libro por casualidad, que a lo mejor tenía en casa, y dices, uy, entonces se le abre un universo ahí enorme que dices, bueno, esto es lo que yo estaba buscando, y entonces claro, empiezas a atar cabo, es decir, ahora entiendo esto, lo que tal, que eso hay, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y nos dice, lentamente descubre realidades que antes no lo sensibilizaban, pero que de repente significan para él la meta que debe alcanzar, con lo cual se siente estimulado a abandonar la inoperancia. Llega un momento en la medida en que uno va avanzando y va despertando esa conciencia, pues uno se da cuenta de que el tiempo solo, uno tiene que emplear el tiempo bien y que tiene que hacer cosas que realmente te dignifiquen y te llenen, ¿no? No perder el tiempo por perderlo, sino hacer cosas que realmente a uno le llenen, ¿no? Y eso, digamos, que forma parte de ese proceso, ¿no? De ese proceso de cambio, ¿no? Que puede ser motivado por situaciones vividas anteriormente, como decíamos antes, de dolor, de sufrimiento, de haber sufrido injusticias, digámoslo así, entre comillas, de muchos desengaños, ¿no? De la vida, y llega un momento en el cual pues, uno empieza a enfocarse hacia otros aspectos, descubre esas realidades y dice, no, yo es que me doy cuenta de que todo eso me ha podido servir, eso formaba parte de mi juventud, de mi experiencia, porque yo necesitaba vivir eso, pero ahora eso ya no me sirve, ahora yo quiero enfocarme en otras cosas. Y yo tengo hambre de todo eso, porque veo que ahí hay un campo muy grande, y yo tengo hambre de todo eso, ¿no? Entonces uno pues busca, estudia, analiza. El psiquismo divino, en el latente, responde al llamado de las fuerzas superiores. Todos tenemos un psiquismo divino, esa entropía de la que hablábamos antes del amor, que todos lo tenemos en nuestro interior, todo forma parte de nuestra esencia, y las fuerzas superiores constantemente nos están invocando, nos están llamando, como decíamos antes con respecto a Jesús, ¿no? Que Él nos invita, nos viene invitando desde hace 2000 años, y esas fuerzas superiores nos llaman, y entonces el espíritu se libera de la cárcel celular como una antena que capta la emisión de mensajes alcanzados solamente en las ondas con las que sintoniza. Es decir, que la materia grosera sigue siendo materia grosera, pero el espíritu, a través de ese esfuerzo, a través de ese psiquismo divino, se va fortaleciendo y se va anteponiendo, va creciendo, por decirlo así, y se sensibiliza y le hace captar cosas que hasta ese momento no le había ocurrido, ¿no? Y por ejemplo, pues hay personas que a lo mejor de jóvenes pues eran indiferentes a muchas cosas, pero luego ya de mayores, ya cuando ya han desarrollado esa sensibilidad, ¿no? Pues el ver una flor les sensibiliza mucho, o ver un paisaje muy hermoso,
o como comentaba, que me hizo mucha gracia en una de las conferencias en el Congreso de Colombia, no recuerdo, bueno, en una de las conferencias, no me acuerdo el nombre de este señor, pero bueno, hablaba de que un día acompañando por ahí por Colombia, no sé si en Bogotá, creo que era en Bogotá, acompañando a Divaldo, y iban los dos en el coche y de repente Divaldo le dice, mira, 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 y él se queda mirando y dice, yo no veía nada, dice, yo veía fincas, yo veía, no sé, algún árbol y tal, ay, mira, pero ¿lo has visto? Le decía Divaldo, y él decía, pues no sé, no sé, y resulta que había visto un pájaro muy hermoso, posado en un lugar determinado, y que era, para Divaldo era un cuadro muy bello, ¿no? Ver aquella escena, decir, fíjate qué preciosidad, qué bonito, ¿no? Y claro, eso si no lo ves en el momento, porque el pájaro igual está ahí y enseguida se va. Y le estaba diciendo al otro con toda la confianza, mira, 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 como que está viendo, no sé. Y el otro dice, yo no veo nada, eso lo contaba él. Y yo eso lo entiendo porque hay personas que tienen esa sensibilidad y se fijan en detalles que a lo mejor los demás no vemos, ¿no? Y que tienen su belleza. Luego cuando te lo explican, fíjate esto, tal, te das cuenta que dices, oye, pues es verdad lo que está diciendo, ¿no? Y es así, ¿no? Es precisamente esa forma de entender la vida y de captar, ¿no? Dice, el primer desafío, el de penetrar emociones nuevas, lo atrae y lo impulsa a tentativas cada vez más complejas y por lo tanto más audaces, ¿no? Queremos cada vez más, ¿no? Queremos crecer y desenvolvernos y desarrollarnos, ¿no? Y nos dice, al experimentar ese placer ético y estético, diferente de aquel que es propio de la brutalidad del primitivismo, del que venimos, ¿no? Se acostumbra a él y se esfuerza para alcanzar nuevos cometidos, que a partir de entonces ya no cesan, puesto que finalizado un ciclo, como una espiral infinita, otro placer se inicia atrayente, lo cual le parece cada vez más fácil. Y esto es algo que también podemos observar en la mediunidad, ¿no? Cuántos medios empiezan, digámoslo así, a trompicones y con experiencias a veces hasta desagradables, y luego a través de la educación de su mediunidad, a través del trabajo, a través de la experiencia, mucho esfuerzo a lo largo de su transformación moral, pues poco a poco esa mediunidad se va sutilizando, esa mediunidad se va refinando y ya capta cosas que en un primer momento jamás se podía imaginar que podía llegar a captar, ¿no? Y la verdad es que esos casos son maravillosos. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer a unos amigos de centros espíritas de allá, de donde estuvimos, allá en América, y la verdad que observas algunos desarrollos de determinadas mediunidades que son verdaderamente extraordinarias, ¿no? Y es algo que ellos empezaron como todo el mundo, ¿no? Empezaron, pues eso, teniendo sensaciones, empezaron, pues a veces como le pasó a uno que un día fue corriendo al centro espírita y diciendo, oye, que me está persiguiendo uno, y dices, no, pues ahí no hay nadie, y después hay uno que vengo yo desde casa, vengo corriendo, pues ahí seguramente era un espíritu que le estaba persiguiendo. Son experiencias en un primer momento que el espíritu, o sea, que el medium va viviendo y que todo eso a medida que se va refinando y se va trabajando lógicamente, pues llega un punto en el cual pues esas mediunidades se sutilizan, por decirlo así, y la verdad que pueden llegar a tener expresiones muy dignificantes, ¿no? Muy interesantes. Y nos dice, todo en la vida son desafíos a las resistencias. ¿Por qué? Porque el propio organismo se va deteriorando y nos dice, la ley de entropía degrada la energía que tiende a la consunción para mantener el equilibrio térmico de todas las cosas. Es decir, la entropía se refiere a la energía que como las máquinas, ¿no? Las máquinas con el desgaste cada vez necesitan trabajar más pues para conseguir los mismos resultados, y eso también a nivel nuestro biológico también nos ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos desafíos morales, tenemos desafíos espirituales, pero la propia vida, la propia existencia material es ya de por sí un desafío, porque nacemos con mucha vitalidad y el cuerpo se va degradando, el cuerpo se va desgastando, y sí, podemos tener mucha salud y podemos llegar a lo mejor a los 90 años incluso haciendo gimnasia, pero el cuerpo pierde vitalidad, es lógico, tiene su proceso, tiene y eso hay que entenderlo, que de la misma forma que ocurre a nivel físico, pues también ocurre a nivel moral y a nivel espiritual, ¿no? Dice, el envejecimiento y la muerte son fenómenos inevitables en el cosmos biológico y en el universo, ¿no?
La ley de entropía degrada la energía que tiende a la construcción. La construcción se refiere a consumirse, ¿no? a su consumición, ¿no? Al deterioro. Por eso los latidos cardíacos son desafíos a la resistencia del músculo, ¿no? Aquí no está hablando de la parte biológica, ¿no? La parte orgánica. Los latidos cardíacos son desafíos a la resistencia del músculo que los experimenta. Los movimientos peristálticos son una prueba constante para las fibras que los sufren. La circulación de la sangre es requisito esencial para la irrigación de las células. La respiración constituye un factor básico, sin el cual la vida perece. Todo eso y mucho más en el área de los automatismos fisiológicos interfieren los de naturaleza psicológica. Es lógico, el cuerpo se va deteriorando con el paso de los años y a nivel psicológico eso nos influye. ¿Cuántas veces nosotros nos gustaría en un día, por ejemplo, hacer muchas cosas, pero vemos que el cuerpo no da más de sí, decir, no, estoy cansado, tengo sueño, necesito dormir una siesta, necesito descansar, necesito tal? ¿Por qué? Porque es que el mismo cuerpo te lo impone, ¿no? Sobre todo a partir de determinadas edades, ¿no? Que eso no es malo en sí, forma parte del proceso, es simplemente organizarse de otra forma, pero que todo eso también influye en la cuestión psicológica. Todo esto yo creo que nos lo explica la espiritualidad, para que nos demos cuenta de que lo que es la existencia física todo es un desafío en todos los órdenes de la vida, no solo desde el punto de vista moral y espiritual, sino también desde el punto de vista fisiológico, ¿no? y material, como aquí nos está explicando, ¿no? Y nos dice, es natural que lo mismo suceda en el campo moral del ser, que nunca retrocede y no debe estacionarse bajo ningún pretexto, ¿no? Nunca debemos de detenernos por ese motivo, sino seguir adelante, seguir trabajando para seguir creciendo, porque esa es nuestra auténtica realidad, ¿no? Nos dice que en el progreso la evolución es inevitable y que la felicidad es el punto final, ¿no? Y hemos hablado de la cuestión orgánica, pero pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen una enfermedad crónica, que no se valen por sí mismas, o con cualquier tipo de dolencia, con cualquier trastorno de cualquier tipo. Eso es un añadido y un esfuerzo más para que el espíritu se tenga que reponer y tenga que sobreponerse a que ya no puede llevar una vida normal, pues cuando, no sé, le fallan los brazos, le fallan las piernas, le falla cualquier cosa, ¿no? Y ya tiene una dependencia externa para poder valerse por sí mismo, ¿no? Todo eso son condicionantes psicológicos, pero que al final redundan en un beneficio para el propio espíritu, ¿no? Y también en el campo moral. ¿Por qué? Porque en el campo moral estamos hablando de la constancia, de la perseverancia, del tesón, de la energía, de la fortaleza. Todos esos son valores que el espíritu desarrolla, aunque sea en detrimento, digamos, de a lo que el cuerpo físico te está ofreciendo, ¿no? Y eso sabemos que eso es algo temporal y que finalmente pues, va a redundar en un beneficio, porque la auténtica vida es la vida espiritual, ¿no? No es la vida material, ¿no? La vida física, ¿no? Por eso, en otra obra que se titula Espíritu y Vida, también de la propia autora, nos dice, de las tormentas, pues miren las buenas noticias de la tranquilidad. La lucha es indudablemente una imposición evolutiva. Se mantiene el cuerpo a través del conflicto celular. Esa es una constante lucha. Vuela la mariposa con la dilaceración del gusano. Se sustenta el árbol con la descomposición de los tejidos que lo abonan. Comprometido con la retaguardia espiritual, el hombre de hoy, como el de ayer, recupera los patrimonios de la vida con que se comprometió en arremetidas de locura. O sea, en esta existencia estamos rescatando esas arremetidas de locura que cometimos en el pasado. Y eso también se refleja en nuestro cuerpo físico, en nuestro estado psicológico y en nuestra condición moral. Y es ahí donde tenemos que trabajar, y es lo que todavía nos mantiene en esa retaguardia espiritual. Mientras no nos pongamos acordes con la justicia divina, con esos débitos que tenemos, con esos desajustes que cometimos y errores que cometimos en otras vidas, pues lógicamente no habremos recuperado ese patrimonio de la vida de plenitud y de crecimiento que todos necesitamos, ¿no? Somos responsables de lo que hacemos ahora y estamos viviendo la consecuencia de lo que sembramos en el pasado, ¿no? Trayendo a la actualidad el Evangelio de nuestro Señor Jesús, la doctrina espírita enseña cambio de rumbo para el pensamiento y realización edificante para el sentimiento. La doctrina espírita nos marca un rumbo, nos clarifica las ideas, nos dice por dónde debemos de seguir y nos explica que la finalidad de la vida es el progreso
y que tenemos que encauzar todos nuestros esfuerzos y todo nuestro trabajo para que eso así ocurra, ¿no? No debe el hombre retroceder en la lucha salvo para reabastecerse de fuerzas y proseguir en los embates. Hay veces en los cuales tenemos que parar un momento en el camino, porque podemos estar muy saturados por situaciones, por cosas, y a veces hay que hacer un alto en el camino, pues para reflexionar, para meditar, para darnos cuenta, para reevaluar lo que estamos haciendo, replantearnos cosas que a lo mejor estamos haciendo y que podríamos mejorar, o que no estamos haciendo bien, o que no nos estamos comportando al 100% todo lo bien que deberíamos con la familia, con los compañeros, con la sociedad, etcétera, con un montón de cosas, ¿no? Muchas veces hacer esa parada, pero para eso, para reabastecerse de fuerzas y luego salir con más fuerza y con más ímpetu, ¿no? Y nos dice: el crecimiento de cualquier ideal es resultado de los niveles inferiores vencidos, de las etapas superadas, de los desafíos enfrentados. O sea, que los ideales en realidad queman todo el combustible en la medida en que reforzamos esos ideales, ¿no? Y hay una frase de Joana, de Angelis, del libro de Despierta y sea feliz, que a mí me gusta mucho y que lo explica muy bien. Dice: la permanencia, en la línea de lo que hemos leído, la permanencia en los ideales superiores de la vida es uno de los más difíciles desafíos para el hombre de bien. ¿Por qué? Pues porque todo conspira a que se instaure, a que se mantenga el hombre viejo, como hablábamos antes, y no despierte ese hombre nuevo, ¿no? Que tiene que estar esforzándose, se tiene que autoeducar, porque tiene que salir de hábitos viejos de comportamiento para adoptar comportamientos nuevos, hábitos nuevos que le impulsen a mantener ese ser hombre de bien, o esa persona de bien, y poder crecer en la medida de lo posible, ¿no? Y que ese amor, esa entropía del amor que nos invita al crecimiento, pues que seamos capaces de ir desarrollándolo y poder ir creciendo, ¿no? Y cometiendo en la medida de lo posible los menos errores posibles, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y estamos terminando. La secuoya, nos dice, volviendo a Jesús y la actualidad, nos dice: la secuoya alcanza la altura y el volumen máximo célula a célula. La secuoya es uno de los árboles más altos del planeta. Puede llegar a superar los 112 metros de altura, que eso es una barbaridad. Puede llegar a alcanzar más de 5.000 toneladas. Es brutal. El más antiguo, tiene sobre 3.200, 3.300 años y se encuentra en California, en un parque de allá de California. Pero claro, empezó como una semillita, como una semillita que poco a poco se fue desarrollando hasta alcanzar. Con la evolución del espíritu pues sucede exactamente lo mismo. Empezamos como sencillos e ignorantes, como algo muy pequeño, algo insignificante, pero que luego poco a poco, como está en sí, está en su interior, en su esencia, todas las potencialidades que están listos para desarrollar, para crecer, pues llega un momento en el cual, a diferencia de la secuoya es un árbol que le puede alcanzar alguna enfermedad o algún problema y morir, o lo pueden talar o tal. Sin embargo, al espíritu no puede morir, el espíritu no puede ser talado, se puede retrasar, pero nunca puede ser perjudicado indefinidamente en su progreso y en su evolución, ¿no? También nos dice: el universo se renueva y prosigue molécula a molécula, y estamos hablando del universo que es inmenso, ¿no? Que todo nos damos cuenta de que todo funciona así, ¿no? La facilidad es pérdida de estímulo con perjuicio para la acción. En los desafíos realmente es donde el espíritu progresa. Cuando hay facilidades, pues realmente no se puede decir que el espíritu pueda progresar mucho, ¿no? Podemos tener facilidades en cuanto al desarrollo de la constancia, de la perseverancia, que eso también es un desafío. Pero la facilidad de por sí, si nosotros queremos como dirían las religiones, una salvación barata, la salvación no es barata. La salvación ni es barata ni es cara. Supone un esfuerzo y supone un trabajo, ¿no? Un trabajo y un esfuerzo de crecimiento, ¿no? Y hay una frase del poeta italiano de la antigüedad que dice: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen quedado dormidos. Es precisamente en la adversidad donde nosotros sacamos ahí el do de pecho, o nos hundimos o salimos a flote, ¿no? Cuando nos hundimos, pues lo único que estamos haciendo es retrasar ese progreso, pero más pronto o más tarde esa situación se vuelve a presentar. Entonces ahí es cuando uno ya saca, en base a la experiencia y a los errores que haya podido cometer,
que les sirven de enseñanza, ya salen fortificados, se preparan en el mundo espiritual para volver luego otra vez aquí y más pronto o más tarde poder superar esas dificultades, ¿no? Por eso nos aconseja, Johanna dice, enfrenta los desafíos de tu vida serenamente, con serenidad. Nos dice también, no pretendas comodidades que no mereces. Muchas veces queremos vivir, queremos tener un nivel de vida o una forma de vida que realmente no merecemos. No merecemos, y sobre todo cuando tenemos un conocimiento espiritual, como es el que la doctrina espírita nos transmite, pues nos damos cuenta de que somos todavía espíritus deudores, que todavía somos espíritus muy atrasados y que nos queda mucho por hacer, mucho por mejorar y mucho por hacer. Entonces, no pensemos en comodidades porque nosotros no somos privilegiados en ningún sentido, al contrario. Debemos de estar agradecidos el que se nos haya podido ofrecer esta oportunidad. Más que pensar en comodidades, debemos de pensar en esa gratitud que nos ayuda a crecer, ¿no? Y nos dice, realiza tu marcha indómito y preserva tus valores íntimos, ampliándolos en la acción diaria. Y quien teme la oscuridad se pierde en la noche. No debemos de dejarnos dominar por el miedo, sino que hemos de tratar de buscar la luz, como aquí también nos dice, ¿no? Sé tú aquel que enciende la lámpara y pone claridad en las sombras. ¿Encender la lámpara de qué? ¿Y la claridad de qué? Pues del conocimiento, de la espiritualidad, del tesón, del esfuerzo, para poder ir creciendo, ¿no? Desafiado Jesús venció. Síguelo y nunca te detengas ante los desafíos que sirven para tu crecimiento espiritual, ¿no? Así es como termina este capítulo, en el cual pues, nos pone como referente, como ejemplo a Jesús, que él, todas las vicisitudes, todas las situaciones de la vida a las que enfrentó, pues nos tienen que servir como ejemplo. Porque por todo eso también hay que decir algo, que Jesús él no buscó que se le venerara a él, en ningún momento buscó que se le idealizara o que se le mitificara, al contrario. Él simplemente marcó un camino y lo que realmente a él le dio importancia fue al camino, a la ruta que es lo que hablamos antes, ¿no? de que él no vino a salvar a nadie, sino vino a traernos un mensaje para que supiéramos la forma en que nos tenemos que salvar cada uno. Pero él en realidad lo que es salvar no salvó a nadie. Simplemente fue que él hizo lo que debía de hacer. Es más, su humildad llegaba hasta tal punto que en cierta ocasión alguien que trató de elogiarlo y lo elogió le dijo, no, ¿por qué me dices eso? Y dice, si Dios es bueno. O sea, incluso él mismo se quitaba del medio, diciendo ni él mismo se consideraba bueno, para que nos demos cuenta hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. Y bueno, hasta aquí, pues nada, yo espero que el tema no haya sido muy pesado y en fin, ya pues me pongo a vuestra disposición de las preguntas que queráis formular o algún comentario. ¿Pensáis que sí, que tenemos desafíos en la vida? ¿Tenemos desafíos? Todos los días. ¿Qué podemos decir del comodismo, de lo que está cómodo en la vida? ¿Cómo lo debemos afrontar en este caso? Claro, pues lo que hablábamos de que somos conciencias dormidas y muchas veces no le damos valor, escuchamos lo que, si nos trasladamos al tema de la doctrina, escuchamos la doctrina, nos decimos que está muy bien y tal, pero que luego en nuestro interior pues no realizamos ningún tipo de cambio ni ninguna mejora, ¿no? Y tenemos que buscar las fórmulas y las herramientas, porque al final somos seres muy limitados, tenemos muchas carencias, pero tenemos que buscar la fórmula, la manera de esforzarnos por ser cada día mejores, ¿no? Tratar de ser mejores, llevarnos mejor con nuestra familia, y a veces pues todo eso implica un esfuerzo, ¿no? Salir de nuestra zona de confort para hacer cosas y tratar de ayudar a los demás, ¿no? Pero eso ya es una decisión personal, una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. En ningún momento lo que no podemos permitir es que la doctrina nos sirva como un ejercicio filosófico de intelectualismo, porque ahí sí que nos salimos del estado de confort. Podemos creer que estamos avanzando mucho estudiando esto y lo otro, pero si eso no significa un cambio en nuestras vidas, un cambio realmente moral,
podemos ser muy filosóficos, podemos ser muy cientifistas, muy intelectuales, pero si realmente la función que debe de cumplir, que es la de cambiarnos, no lo hace, pues es lo que Vivaldo decía muchas veces, que la rutina tiene que pasar de la cabeza, tiene que bajar hasta el corazón, ¿no? Porque al final es lo que uno vive y lo que uno vive es lo que uno transmite, ¿no? Muchas veces asistimos a conferencias y ves conferencias muy bien estructuradas, muy bien planificadas, gente muy cualificada, y dices, sí, uy, ¿cuánto sabe esta persona y tal? Pero llegar, lo que te dice llegar, y digo, sí, que hay vida más allá, que tal, que sí, que la mediunidad, que tal, que hay mucha información, hay mucho que explorar, sí, pero no se trata de explorar, se trata de explorarnos a nosotros mismos y ver la manera en que podemos mejorar, porque es que esa es la gran finalidad de nuestra evolución, ¿no? Salir de la conciencia dormida y una conciencia despierta significa eso, ¿no? Son desafíos, son luchas, de la misma forma que aquí nos explica ella, de que cómo el cuerpo orgánico, el cuerpo físico tiene que luchar. Nosotros le proporcionamos el aire que respiramos y el alimento, y con ese combustible el cuerpo tiene su maquinaria que funciona por sí sola y tiene que hacer un esfuerzo y tiene que trabajar, y todo trabaja en la secuoya, el árbol del que hablamos, pues también se nutre de la tierra y poquito a poquito va creciendo, y con días de mucho calor, con días de frío, con agua, nieve, de todo, y sin embargo lucha y a lo mejor se estanca porque a lo mejor le faltan nutrientes, pero las raíces van buscando y al final continúa, y al final la vida es toda una lucha, y eso es algo que a nosotros nos tiene que inspirar para darnos cuenta de que el estar en un cuerpo físico es en un campo de batalla, un campo de trabajo en el cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y que de la misma forma que a nivel físico todo esto ocurre cotidianamente, aunque nosotros no pensemos en ello, pero está ocurriendo a cada instante. A nivel espiritual nos tenemos que dar cuenta de que lo espiritual y lo moral no puede ser de otra forma. No pueden venir, como hablábamos antes, de las curaciones milagrosas, o yo te arreglaré esto, yo te curaré esto, o ese problema yo te lo soluciono y ya está. No, eso no es así. Uno tiene que poner de su parte para solucionar esos problemas. La persona te puede dar una orientación, decir esto, has pensado esto, te puede transmitir entusiasmo y ganas, energía, esa energía que a lo mejor a ti te falta, ¿no? De esa duda y tal, pero luego el paso lo tiene que dar. Venga, más, algún comentario, alguna cosa por ahí. Lo saben todo. Bueno, pues nada, pues si no hay más comentarios, pues nada, muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti. Y anunciaros que la próxima semana tenemos una interesantísima charla sobre la vida y obra de Amalia Domingo Soler, que nos va a dar nuestra compañera Pilar, y estáis todos invitados a venir a escucharla. Muy bien, pues muchísimas gracias, y bueno, vamos a hacer la oración de cierre. Tere,